de la segunda lectura, la carta de San Pablo a los Corintios. Es una introducción perfecta para este segundo día de la novena del Pilar, en la que estamos hablando tanto del perdón, de la confesión de los pecados, del sacramento de la penitencia. San Pablo terminaba diciéndole a los corintios: nosotros, es decir, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos, los colaboradores de los obispos, los sacerdotes, nosotros, los pastores. Paréntesis, lo digo porque estoy aquí, si estuviera allí sería lo mismo, ¿no? Nosotros actuamos como enviados por Cristo y es como si Dios mismo nos exhortara por medio, os exhortara por medio nuestro. Reconciliaos con Dios, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos invita San Pablo, por tanto, a acudir a la reconciliación que el Señor nos ofrece como un regalo maravilloso que transforma nuestro corazón, que nos libera de la culpa a través del sacramento de la penitencia. Es una unión con Cristo. Terminaba diciendo, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. En la unión con Cristo recibimos la justificación de Dios, es decir, Dios a nosotros que somos culpables nos hace justos, unidos a Él. Es una unión con Cristo, un encuentro con Él. Por eso la confesión es el sacramento, también se habla de la alegría, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del abrazo del Padre al Hijo pródigo. Paul Claudel tiene una obra de teatro preciosa que se llama La Anunciación, y en ella cuenta la historia de Pierre de Croan, el constructor de catedrales, y de Violaine, la mujer cuyo nombre significa Violeta. Esa es una historia muy bonita, donde el constructor de catedrales contrae la lepra y tiene que irse al campo de los leprosos, y allí en el campo se enamora de una chica que sale todos los días de la ciudad para ir a por agua al pozo, Violeta. Y Violeta, al final de la obra de teatro, se da cuenta de que detrás de aquel arbusto, ese bulto que había informe, era un leproso en sus últimos momentos, y se acerca a él y le da un beso. Y en ese beso que le da Violaine en la frente a Pierre de Croan, aquel hombre se llena de alegría, de una alegría tan grande que termina limpiándole. Y se cura y se recupera y regresa y busca a Violaine, pero ella había contraído la lepra en aquel beso y había muerto. Y esta metáfora la utiliza Paul Claudel para hablarnos precisamente de la justificación, como Cristo me besa, me toca. Unidos a Él, dice San Pablo a los Corintios, recibimos la justificación de Dios. En ese beso yo le entrego al Señor mi culpa y Él contrae mi delito, contrae mi pecado y muere, pero luego resucita. Unidos a Él. Y para recibir el sacramento de la confesión siempre se ha hablado, el catecismo lo explica en detalle, de los actos del penitente. ¿Qué tiene que hacer el penitente? Y se dice que son 3 los actos del penitente: contrición, confesión, satisfacción. Normalmente la contrición lo dividimos en otros 3 y por eso al final salen 5 cosas para confesarse bien, que serán los temas de estos días de la novena: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda. Estos 3 es la contrición. Decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia. Y hoy quería hablaros algo del examen de conciencia. Si queréis ver una síntesis de cómo, o una catequesis de Cristo sobre la confesión y sobre esos 5 pasos, no tenéis más que leer la parábola del Hijo pródigo. Porque él, en el final de su caída, de su alejamiento del Padre, cuando está ya aquel hombre hijo de un poderoso, está ya como un pordiosero cuidando cerdos y con deseo de comer de las algarrobas que comían los cerdos, comienza su retorno y hace las 5 cosas. Primero, dice el Evangelio que entró dentro de sí mismo, el examen de conciencia. Luego dice que se puso en camino el propósito de la enmienda, que según se iba acercando, pues iría sintiendo lógicamente el dolor de los pecados, que a su padre le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, es el decir los pecados al confesor, y que al final, después de aquel abrazo y de aquella restauración de su dignidad, con los anillos, con las sandalias, con la túnica nueva, comienzan una fiesta juntos, la penitencia final, la satisfacción. Las 5 cosas, el examen de conciencia.
Dice el Cristo en la parábola del Hijo Pródigo, lo define como entrando en sí mismo. Es un ejercicio de entrar en uno mismo. En el pórtico del templo de Apolo en Delfos estaba escrita esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo. Porque cuando ibas al oráculo de Delfos a pedirle consejo, a aquella sibila, aquella mujer sabia que había sido instruida desde su infancia para aprender a reconocer los mensajes de los dioses, pues te encontrabas esta inscripción: conócete a ti mismo, porque no puedes encontrar la sabiduría en los dioses si antes no conoces quién eres tú, porque no podrás plantear las preguntas adecuadas a los dioses del oráculo de Delfos si antes no conoces qué pasa dentro de ti. Y de hecho, cuando entrabas en el templo de Delfos y estabas en la sala de la sibila, ahí había la frase completa, que dice así: te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y lo curioso es que han pasado ya 2500 años de la construcción de aquel templo de Apolo en Delfos y seguimos igual. No nos conocemos nada a nosotros mismos. Exteriormente nos conocemos muy bien. Sobre todo algunos y algunas se pasan muchas horas mirándose al espejo y conocen perfectamente cada detallito de su piel. Cada arruga nueva la detectan a toda velocidad. Cada cana resulta una novedad porque se conocen perfectamente todo. Cada kilo de más enseguida se detecta porque estamos muy pendientes de lo exterior y sin embargo lo de dentro no sabemos nada. Y lo reconocemos con mucha frecuencia cuando decimos: ay, es que no sé lo que me pasa, es que no sé por qué estoy triste, por qué estoy alegre, es que no sé lo que me sucede con esta persona o con esta otra, es que me he ido y no sé por qué, pero al final he terminado. Somos perfectos desconocidos de nosotros mismos y es que es mucho más fácil fijarse en lo de fuera que fijarse en lo de dentro. Incluso fijándose en lo de fuera es más fácil fijarse en lo de fuera de los demás que incluso que en lo de fuera de uno mismo. Pero el hecho es que qué poco tiempo dedicamos a fijarnos en lo de dentro de nosotros mismos. Y precisamente lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de reflexionar. Es decir, doblarnos sobre nosotros mismos para regresar al interior. Somos los únicos habitantes de la tierra que somos capaces de volver hacia nosotros mismos. Los animales no pueden hacer eso. El hijo pródigo, dice el Evangelio, que entró en sí mismo. Y cuando entras en ti mismo, descubres muchas cosas. Hay una maraña de cosas que hay que aprender a ordenar, porque ahí dentro de nosotros mismos tenemos recuerdos, ilusiones, miedos, amores, rencores, sueños, pensamientos, y tenemos que aprender a reconocer y a distinguir. Yo haría una distinción muy sencilla de lo que sucede dentro de nosotros mismos. Hay dos grupos de cosas dentro de nosotros. Primero, lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Lo que me pasa y lo que hago. Son cosas completamente distintas. Dentro de lo que no puedo controlar están los sentimientos. No puedo controlarlos. Las pasiones, lo que yo sufro, lo que me pasa adentro. No puedo controlarlo. Están las actitudes. Están los miedos, están los rencores, están los resentimientos. Todo ese mundo interior no puedo controlarlo. ¿Qué puedo controlar? Puedo controlar lo que hago. Y es lo que hago lo que tengo que confesar. En la misa lo decimos muy claro: pensamiento, palabra, obra y omisión. De eso sí me confieso. Eso sí que puedo controlarlo. Yo cómo me siento no puedo controlarlo y a veces pues me siento muy mal. Y a veces o tengo pereza, o tengo envidia, o tengo egoísmo, o tengo, yo qué sé, lo que sea, 1000 cosas. Yo eso no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar qué hago con eso. Sintiendo envidia, puedo no dejarme llevar por la envidia, o sí. Sintiendo pereza, puedo levantarme de la cama o quedarme dormido. Sintiendo egoísmo, puedo, sin embargo, hacer actos de generosidad. Yo no controlo mi mundo interior. Mi mundo interior
es el campo de acción del Espíritu Santo que tiene que transformarnos interiormente. Yo puedo controlar y por tanto debo confesar las acciones, los pensamientos, las palabras, las omisiones. Y por tanto nos confesamos de eso. Y nos confesamos mal cuando nos confesamos de envidia, cuando nos confesamos de pereza, cuando nos confesamos de egoísmo, cuando nos confesamos de, yo qué sé, de rencor o de manías. Eso no es pecado. No es pecado la pereza. Lo que es pecado es quedarte en la cama, eso sí. No es pecado la envidia. Lo que es pecado es criticar por envidia, eso sí. No es pecado, no sé, el egoísmo. Lo que es pecado es quedarte con lo que podrías compartir con los demás. Eso sí es pecado. Son los actos concretos, lo que podemos controlar, que es muy poco de nosotros, pero es lo que podemos controlar y por tanto donde podemos herir el amor de Dios y donde tenemos que examinarnos. Hacer ese propósito de, en el examen de conciencia, separar por un lado lo que pertenece a mi mundo interior tan difícilmente controlable y lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo dejo de hacer. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Ganaremos muchísimo. Entre otras cosas, porque la persona que se siente culpable de lo que siente no podrá dejarse de sentir culpable nunca. Si te han hecho daño, vas a tener rencor. Es que he perdonado, pero sigo sintiéndome mal. Pues claro, ¿lo puedes controlar? No, tranquilo, no es pecado. Pero no le critiques, pero no hables mal de él, pero no le eludas. Busca estar a su lado, haz gestos de servicio. Ya, pero es que me sigo sintiendo mal. Reza para que el Señor transforme tu corazón. Pero eso no es pecado. ¿Se entiende? Y entonces nos confesamos de pecados, pensamiento, palabra, obra y omisión. La Iglesia siempre ha distinguido que hay dos categorías en los pecados: pecado mortal, pecado venial. El Catecismo lo explica con claridad. Pecado mortal se llama mortal porque mata la gracia de Dios dentro de nuestra alma, porque es incompatible con la acción de Dios dentro de nosotros, porque es apartar, es morir a la vida de la gracia. Pecados veniales y mortales, que se distinguen en función de tres criterios: materia, advertencia y consentimiento. Que lo que hago sea grave o no, que me dé o no cuenta, que lo quiera o no de verdad hacer. Cuando lo que hago no lo quiero completamente, o no me doy cuenta totalmente, o no es totalmente grave, entonces no hablamos de pecados mortales. Lo que yo pueda hacer en un momento en el que pues no me doy cuenta, o en un momento en el que me doy cuenta pero no quiero y al final termino haciéndolo, pero hay una lucha interior porque no quiero eso, no es pecado grave. Pecado grave es materia grave, plena advertencia, perfecto consentimiento. En nuestro caso además hay, por así decirlo, un agravante, y es que nosotros somos bautizados, somos hijos de Dios, y por lo tanto lo que yo hago o lo que dejo de hacer en la relación con Dios, a Él le afecta mucho más. Porque a lo mejor podemos pensar, soy mejor que la mayoría. Y puede ser que en un ranking de moralidad uno pueda estar un poco, a lo mejor por arriba, porque yo no hago, ni eso lo que decimos a veces, ¿no? Yo ni robo ni mato. Bueno, pues sí, si quieres verlo así, pero tú eres hijo de Dios. Y el Señor espera de ti un comportamiento de hijo, no de siervo. Tú has sido enriquecido por muchísimas cosas, has sido mimado por el Señor. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de tu alma desde que naciste y te bautizaron. Tú has ido a catequesis, has ido a misa, te has confesado, has recibido la comunión. Eres un privilegiado, por lo tanto espera de ti el Señor, no que no robes y no mates, sino espera de ti santidad. Hay un salmo que dice, porque dice el salmista, porque son como palabras del corazón de Cristo. Dice, si mi enemigo me injuriase, lo aceptaría. Si mi adversario viniera contra mí, me escondería de él. Pero es que eres tú, mi amigo, mi confidente, con quien me unía una dulce intimidad cuando juntos caminábamos por los atrios de la casa del Señor. Es decir, que lo que yo pueda hacer como sacerdote es mucho más grave, aunque sea materia más pequeña, que lo que pueda hacer una persona que ni conoce a Dios. Que lo que podáis hacer vosotros
católicos, de misa diaria, le hiere más al corazón de Cristo o le agrada más al corazón de Cristo cuando es bueno, que lo que puedan hacer a lo mejor pues unos super mega terroristas que los pobres infelices han vivido en un ambiente horrible toda su vida. Eso también tiene que influir en cómo hacemos el examen de conciencia y cómo surge de nosotros, lo hablaremos el próximo día, el dolor de los pecados. El pecado es la ofensa al amor de Dios, al amor, la ofensa al amor. Y por lo tanto hay como 3 categorías de pecados a la hora de hacer el examen de conciencia. Nuestros 3 grandes amores. ¿A quién tenemos que amar nosotros? Pues lógicamente amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. 3 amores. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Y ahí tenéis un esquema muy sencillo para hacer un examen de conciencia. ¿Cómo me he comportado en mi relación con Dios? ¿Cómo me he comportado en la relación con los demás? ¿Cómo he amado a los demás? ¿Cómo me quiero a mí mismo? Si además si veis los 10 mandamientos, os daréis cuenta que están en ese orden. ¿Cómo me he comportado en relación con Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. ¿Cómo me he comportado en la relación con los demás? Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros. ¿Cómo me he comportado en relación con el amor que me debo a mí mismo? No robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consientas pensamientos, deseos impuros, no codicies los bienes ajenos. Ahí tienes un examen de conciencia. Y vamos identificando dentro de nosotros y separando lo que sentimos, lo que nos pasa, de lo que he hecho, de lo que he dicho, de lo que he pensado, de lo que he dejado de hacer. Y ahí tenemos el esquema del examen de conciencia y bueno, pues entonces lo apuntamos. Es que se me olvida, apúntalo. No hay ningún problema por apuntar las cosas, por ir con listas. Luego la borras de la agenda o tiras el papelito, o lo quemas o lo que quieras. Pero que hagamos bien el examen de conciencia. Sonsáqueme, Padre. Y entonces dice el cura, como podríamos poner en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Quizá lo tendríamos que poner en la puerta del confesionario. Es que no sé de qué tengo que confesarme. Conócete a ti mismo. Y es que no tengo pecados. Conócete a ti mismo, examínate primero. Reflexiona, entro dentro de ti y empezarás a distinguir y a ver. Y es una sabiduría que nos da una libertad muy grande. Conocernos a nosotros mismos. Yo sé cuando reacciono, qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal, qué es lo que me cuesta, qué se está repitiendo, qué no se está repitiendo. Lo entiendo y por lo tanto puedo ofrecérselo al Señor, puedo anticiparme, puedo pedirle, puedo saber cómo manejarme, en qué circunstancias estoy caminando por terreno complicado y resbaladizo, en qué circunstancias puedo estar tranquilo porque normalmente pues no peco en esta situación, lo que sea. Hacer bien el examen de conciencia. Don Álvaro le gustaba la frase, hacer a conciencia el examen de conciencia. Esto nos dará mucha libertad, mucha paz y nos ayudará a prepararnos para la confesión, que es una de las razones que San Pablo nos pedía. En nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. La Virgen María no tenía pecados, pero se conocía a sí misma muy bien. Que ella nos ayude a hacer ese ejercicio para poder reconocer y ofrecerle al Señor los pecados en el sacramento de la penitencia, que así sea.